Buenos días, mi gente amante de la historia. El tema de hoy día es las guerras entre Ecuador y Perú, la guerra del Paquilla y la influencia de Sixto Durán Ballén en dicha guerra. Las personas encargadas de dar este tema son los estudiantes de la Facultad de Hotelería y Turismo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Entre sus principales temas están los antecedentes, la guerra del Paquilla, la influencia de Sixto Durán Ballén en dicha guerra y sus consecuencias. Si se va a hablar de la guerra del Paquilla, se tiene que hablar de sus antecedentes, ya que es un conflicto que se unió desde muchos años atrás. Para ser preciso, cuando Ecuador y Perú formaban parte de la Gran Colombia. Cuando estos dos países salieron de la misma, sus conflictos se intensificaron en 1828, que dio en consecuencia que se firmara el Tratado de Pedemonte Mosquera en 1830. Este conflicto se retomó en 1941 con los países ya nombrados. A este se le sumó Colombia, donde era que se disputaban por las fronteras amazónicas. Para que este cese al fuego se diera, tuvieron que intervenir países como Argentina, Estados Unidos, Brasil, Chile, donde se tuvo que firmar el Protocolo de Río de Janeiro de 1941, donde Ecuador perdió el 90% de su territorio amazónico. Una de las grandes consecuencias para la guerra de 1981. Conflicto del Alto Comaina o Falso Paquilla. Fue un enfrentamiento bélico entre Ecuador y Perú. El 22 de enero de 1981, una flotilla de helicópteros peruanos incursionaron en el destacamento ubicado en esta zona, la misma que no estaba delimitada y por ende la frontera seguía aún abierta. Todo esto fue gracias al Protocolo de Río de Janeiro, firmado en Brasilia en el año de 1942, que aún no lograba cicatrizar esta parte de la frontera. El falso Paquilla duró 14 días, desde el 28 de enero hasta el 11 de febrero. Fue un ataque pertinaz y en total se registraron 11 ataques por suelo y por aire. El presidente Jaime Roldós Aguilera declaró un estado de emergencia en todo el territorio ecuatoriano. Con lo que respecta al ejército y al armamento, la diferencia era muy grande entre ambos bandos. El 2 de febrero de 1981, la diplomacia logró un cese al fuego, por lo cual se realizaría una junta en el seno de la Organización de los Estados Americanos en Washington. Años más tarde se dio lo que fue la conocida Guerra del Cenepa, terminándola con el Tratado de Itamaraty, y así se logró poner fin a estas disputas. La influencia de Sixto Durán Ballén durante la Guerra del Paquilla, también conocida como la Guerra del Cenepa, que se produjo durante los meses de enero y febrero del año 1995. El expresidente de la República, Sixto Durán Ballén, el 27 de enero, suscribió el decreto que establecía, conforme a la Constitución, el estado de emergencia y movilización nacional para hacer frente a la grave conmoción que atravesaba el país como resultado de los ataques peruanos. Promovió exitosamente, pues las diferencias de política interna parecían casi insalvables para esa época. La unidad nacional frente a la contingencia bélica convocó a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, a los medios de comunicación y al pueblo en general, que respaldaron de forma unánime y ejemplar al jefe de Estado, al gobierno, a sus Fuerzas Armadas y a su diplomacia. Los líderes políticos y sus personalidades, haciendo abstracción a su ideología, apoyaron irrestrictamente al gobierno. El Ecuador entero dio muestra de patriotismo y solidaridad ejemplar en su inequívoco respaldo a las instituciones encargadas de velar por la integridad nacional ante la emergencia. Algunas de las graves consecuencias que ocasionó la guerra fue el debilitamiento del sistema financiero,
300 millones de sucres en pérdidas, que en esta época serían un total de 250 millones de dólares. La guerra ocasionó muertes y heridos en ambos países. En el caso de Ecuador se dieron 33 muertos y 70 heridos. Brasil, Chile, Argentina y Estados Unidos fueron países garantes que avalaron la paz. A Ecuador se le permitió la libre navegación por el río Amazonas, mientras que Perú conservó las poblaciones de Tehuinza y la zona del río Cenepa. Esa actitud que yo tuve, no siempre la tuvieron conmigo. Ni un paso atrás.